cambio de criterios por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a obligar al Instituto Nacional Electoral a resolver este miércoles más de 200 quejas en materia de fiscalización pendiente y modificar los dictámenes finales de ingresos y egresos de las campañas federales y 16 locales. Para hablar de esto tenemos en la línea al consejero Ciro Murayama. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, bien, encantado de estar con ustedes. ¿Es suficiente para empezar con el tiempo que tiene la unidad de fiscalización para llevar a cabo las resoluciones de todas estas quejas, consejero? Bueno, la reforma electoral ahora obliga al INE a hacer una fiscalización en tiempo muy acotado, en plazos muy breves, porque ahora la fiscalización debe de terminar antes de que se califiquen las elecciones, de que tomen posesión los cargos electos. En el pasado la fiscalización se hacía ya que los presidentes municipales, diputados, incluso el presidente de la República estaban en funciones, de tal manera que la fiscalización transcurre en algo más de 40 días y al mismo tiempo los partidos pueden ir interponiendo quejas contra sus adversarios por lo que consideran violaciones en materia de uso de recursos. Lo que nosotros veníamos planeando era desahogar esas quejas en plazos que le dieran tiempo al tribunal para calificar, resolver sobre las elecciones antes de que tomaran posesión los cargos electos. El tribunal nos indicó que en vez de tener, digamos, esta agenda escalonada para resolver los asuntos, deberíamos de resolver todo el día de mañana, de tal suerte que todas las quejas acumuladas, que son más de 200, van a ser votadas por el Consejo General el día de mañana. Esto pues tiene la ventaja de que ya resuelve todo, pero desde mi punto de vista la desventaja que no permite la exhaustividad que había previsto el INE. O sea, no van a poder entrar en profundidad para, digamos, tener una fiscalización más acertada y inclusive afectaría efectivamente o pudiera afectar a las sanciones que en un momento dado se requieran. Bueno, la fiscalización de las campañas ya terminó, los dictámenes fueron votados desde el pasado 20 de julio, los partidos políticos recibieron observaciones, las contestaron. Esto se refiere a las quejas, es decir, a desahogar las investigaciones sobre las denuncias entre los propios partidos. Así es. La mayoría de las quejas no tienen mayores elementos, se presentan al calor de la propia campaña electoral, aunque pues lo deseable es que todas hubiéramos tenido el tiempo de ir a profundidad. Entonces, en efecto, la exhaustividad en el desahogo de algunas diligencias no va a ser la que hubiéramos querido, pero quien tiene la última palabra en la materia es precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y nosotros como autoridad administrativa no tenemos sino que acatar lo que el tribunal dice. Bueno, ¿y cuáles fueron los criterios que cambiaron desde el tribunal y en qué contexto lo hicieron? ¿Cuál es el motivo? Bueno, principalmente esto que estamos comentando se debe a decir que no tiene validez un artículo del reglamento con el cual procesamos las quejas en materia de fiscalización que dice que deberíamos de resolver estas quejas al menos 15 días antes de que tomaran posesión los cargos electos. En las votaciones del pasado 7 de junio se eligieron a diputados federales que entran en funciones a finales de este mes, pero también, por ejemplo, a presidentes municipales en el Estado de México que toman posesión hasta enero de 2016. Por eso nosotros íbamos en una ruta de ir atendiendo lo urgente para después ir desahogando con toda exhaustividad pues las quejas interpuestas contra aquellos diputados locales, presidentes municipales que van a tomar posesión en septiembre, octubre, noviembre, diciembre o incluso hasta enero. Lo que dice el tribunal es: ese artículo de tu reglamento para ir desahogando las quejas de manera escalonada no opera, todo tiene que estar resuelto de una vez. En cuanto apruebas los dictámenes te damos 5 días. Ese es el cambio más importante que nos va a llevar a replantear en el futuro pues todo el trabajo para ir desahogando las quejas en materia de fiscalización de manera muy expedita. Pero... Y por otra parte nos señaló que, por ejemplo, en el caso de la multa más grande que se puso en esta campaña, que fue al Partido Verde por los gastos que hizo incluso antes de que empezara la campaña
con el reparto de boletos de cine, de lentes, de papel para envolver tortillas, etcétera, que teníamos que acreditar 3 cosas: la intencionalidad del partido de beneficiarse, la temporalidad, en qué momento lo hizo, y la territorialidad, donde repartió esas cosas. Entonces, pues lo que estamos haciendo es acreditar los elementos que tenemos en ese sentido para, pues, insistir en que se considere como gasto de campaña lo que así podamos documentar, y la sanción pues pueda proceder. Bueno, consejero, entonces la responsabilidad finalmente de que estas sanciones y que se resuelvan las quejas de manera, pues digamos, responsable, pasa al tribunal por este cambio de criterio. Es decir, el INE pues se lava las manos. No, el INE no se lavó las manos, el INE está haciendo la fiscalización, el INE está acatando instrucciones del Poder Judicial, es decir, nosotros vamos a votar las quejas mañana. Las vamos a votar en un plazo más reducido que el que teníamos previsto, porque nosotros estábamos aplicando un reglamento que el viernes el tribunal nos dijo que no aplica. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con nuestras obligaciones en los tiempos que nos está señalando el tribunal. De ninguna manera lavamos las manos, no habrá ninguna queja que no resolvamos. Y digo expresamente que va a ser en un periodo de tiempo más corto, pero de ninguna manera quiere decir que nos desentendamos del asunto. Pero sin acusar precisión, por ejemplo, esto que mencionaba sobre el Partido Verde, pues ya sabemos, y usted también, que Acción Nacional pues se quejó. Algunos diputados de Acción Nacional estaban señalando pues de lo peligroso de esta resolución por parte del INE, de que no se hubiese quitado el registro al Partido Verde Ecologista de México, porque pues está sentando un precedente de cómo se pueden comportar las próximas elecciones, no nada más el Verde, sino todos los partidos, y que todo termina en sanciones económicas, digamos, que no hay un castigo ejemplar para ante, pues, digamos, tal repetición y fragancia de la flagrancia, efectivamente, pues de esta insistencia en no respetar el marco legal. Bueno, usted ya me está tocando un tema que no tiene que ver estrictamente con fiscalización, y con todo gusto lo abordamos. En efecto, desde la campaña electoral, o un poquito antes, varios miles, decenas de miles de ciudadanos solicitaron que se retirara el registro al Partido Verde, y la Comisión de Quejas ya votó el proyecto de dictamen, y mañana eso subirá al Pleno del Consejo General. No es una queja en materia de fiscalización, no tiene que ver con lo que resolvió el tribunal, es otra materia que ya venía avanzando, y en efecto mañana lo vamos a votar todos los consejeros y a discutir con los propios partidos políticos. Yo lo que sí no creo es que hasta el momento haya habido impunidad, porque el partido más multado en todos estos meses ha sido el Partido Verde. Las multas que tiene acumuladas pues pueden implicar más de un año de su financiamiento. Piense usted en una familia, en una empresa, en lo que sea, que le quiten todo su ingreso por más de un año. No es una sanción menor. Lo que se nos está pidiendo es la pena máxima, digamos, la pena de muerte política, y es lo que vamos a discutir mañana. Vamos a ver si amerita esa, o si el Estado mexicano puede imponer otras sanciones antes de llegar a la última que contempla nuestra legislación. Eso es lo que discutiremos mañana. En el Consejo General tienen voz los partidos políticos, ahí ellos también expresarán con toda libertad sus argumentos, porque pues esa es la dinámica de deliberación democrática que se da en el Instituto Nacional Electoral, y además pues, son sesiones públicas, abiertas, que se pueden seguir. Entonces pues en ese momento daremos la discusión. Muy bien, consejero Ciro Murayama, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy buen día. Que tenga buen día. Presentado por Pagaré Bancomer. Invierte tu dinero usando Bancomer a tu favor.